Hola mis amigos, Dios los bendiga a todos ustedes, todos, todos sus familiares, sus seres queridos y sus conocidos, amigos, toda la parentela, que a través de ustedes, amiga y amigo, el reino de Dios llegue a todas las personas de su círculo social, de su círculo de amistades, escuela, facultad, trabajo, donde quiera que usted vaya. Allí haya luz a través de usted. Y esto tiene que suceder cuando con la persona que es escogida por Dios. Dios no hace cuestión de llamar a los ricos, a los poderosos, a los educados, a las personas finas, a las personas poderosas. No, Él llama a todos, todos, pero escoge especialmente a las personas más rechazadas de la faz de la tierra, porque Él es justo, perfectamente justo. Entonces, Él no hace distinción entre personas, acepción de personas, pero el problema es que aquellos que tienen condiciones se apoyan, se han apoyado en sus condiciones económicas, sociales, el círculo de amistad, confían en sí mismas, confían en las otras personas, en fin. Pero las personas que no tienen a nadie, las personas abandonadas, hasta incluso por los padres, las personas rechazadas, excluidas de la sociedad, aquellas personas que no tienen ninguna expresión, nada, cero. Dios escoge a esas personas. Dios escoge a los excluidos, los abandonados, los abatidos, los tristes. Dios escoge a aquellas personas que han estado en la depresión. Dios, usted sabía que Dios, en la persona del Señor Jesús, Él tuvo depresión antes de ser preso, juzgado, condenado, muerto y resucitado. ¿Usted sabía? Jesús dice así, para los discípulos, mi alma está profundamente triste hasta la muerte. Depresión. Eso es depresión. Dios escoge personas así. Él sabe que es lo que usted ha sufrido, porque Él pasó por eso. Él sabe su dolor. Él sabe que es la injusticia, la persecución, el odio. Él enfrentó todo lo que nosotros enfrentamos y mucho, infinitamente más. Es que ni todo está escrito, pero nosotros vemos en la historia de Jesús lo que Él pasó. Ahora, porque Él pasó por las circunstancias más difíciles, por las dificultades que uno no tiene ni idea, entonces Él entiende a las personas así, que están viviendo en el martirio. Ahora, escoge, y no solamente escoge, sino cuando Él escoge a la persona, Él la hace, la sella, Él la sella, Él la marca con el Espíritu Santo. Él le llena del Espíritu Santo. Solo que ahí usted tiene que entender, la persona es escogida, pero si ella no corresponde su elección, entonces
Él no puede hacer nada. ¿No es verdad? Es como el casamiento. Usted fue escogido por una persona, pero usted no le gustó a esa persona. Usted no quiso a esa persona. Usted no le agradó a esa persona. Entonces, ¿de qué sirvió aquella otra persona haberse agradado, escogido? ¿No es? Entonces, nosotros no podemos olvidarnos de que cuando Dios escoge, Él escoge y bautiza con el Espíritu Santo, sella con el Espíritu Santo, para que a través de ella el reino de Dios sea distribuido por donde quiera que la persona fuere. Ella se vuelve una fuente de luz, de vida, de paz. ¿Por qué? Porque ella se tornó una persona de Dios. Donde quiera que ella fuere, donde quiera que ella estuviese, allí habrá vida, allí habrá paz. Ella pasa esta paz para las demás personas que están afligidas. Entonces, es el interés de Dios usar a los escogidos. Es por eso que Él nos da el Espíritu Santo. Ahora, si la persona no corresponde, si la persona se niega a entregarse, ahí, ¿qué es lo que Él puede hacer? Si usted lee el Viejo Testamento, usted va a ver que pocas personas fueron llenas de la presencia de Dios. Pocas personas fueron bendecidas por Dios. La mayoría, la gran mayoría, se perdió. Puede ver. Lea Génesis, lea Éxodo, lea allí Números, lea Deuteronomio, lea toda la Sagrada Escritura. Usted va a descubrir que Dios siempre llamó a algunos, escogió a algunos y los bendijo, pero a la mayoría, y yo le digo a la mayoría de verdad. Por ejemplo, la historia de la liberación del pueblo de Israel, aquellos rebeldes, Coré, Datán, Abirón, 3 hombres que se rebelaron contra Moisés. Ellos probaron el poder de Dios. Ellos comieron del maná que caía del cielo. Ellos bebieron del agua de la fuente, el agua de Meribá. Ellos pasaron en medio del mar Rojo. Ellos vieron las 10 plagas cayendo sobre Egipto, pero ellos se mantuvieron en el mismo espíritu, rebeldes. Ellos eran rebeldes. Estaba dentro de ellos. Ellos no querían, ellos no estaban ni ahí para lo que Dios haría junto a aquellos millones de personas. Quiere decir, vieron el poder de Dios, experimentaron el poder de Dios, sacaron provecho del poder de Dios, pero se rebelaron y el suelo se abrió y ellos, juntamente con sus hijos, familiares, sus casas, todo lo que tenían, descendieron para dentro de la tierra. Dios, amiga y amigo, escoge los despreciados, etc. Ahora, Él también es justo. Si la persona escogida, pero no corresponde,
no se somete, no se sujeta al reino de Él, al gobierno de Él, a la dirección de Él, ella es excluida. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pero cuando la persona es escogida, Él le da el espíritu de Él. Cuando la persona es escogida y se sujeta a aquella elección, corresponde a aquella elección, entonces Él le da el espíritu de Él para que a través de aquella persona otras personas también vengan a tener el mismo privilegio. Es por eso que Jesús dice, muchos son llamados, pocos los escogidos. Y Él habla con más claridad. Él dice así, los últimos serán primeros. O sea, si es el último, no hay nadie más. Son los últimos, últimos, últimos. Son aquellos que estaban realmente en el final de la fila. Entonces, los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. En el Nuevo Testamento también nosotros vemos que se repite esto. Usted lee el Nuevo Testamento a partir de Jesús y usted va a ver esto. Aún entre los apóstoles. Aún entre los apóstoles. Jesús llamó a los 12 apóstoles, los 12 primeros apóstoles, y en medio de ellos estaba Judas Iscariote. En el momento, en la época, en la iglesia primitiva, cuando la iglesia, Jesús ya había sido, ya estaba resucitado, el Espíritu Santo ya había sido enviado, y la iglesia era fuerte, porque ella juntó a personas llenas del Espíritu Santo, personas envueltas en la voluntad de Dios. Entre aquellas personas habían dos personas, un matrimonio, como quienes eran Ananías y Zafira. Entonces, vea lo que sucedió con aquellos dos. Uno resolvieron dar lo que tenían, como todos los demás agarraron todo lo que tenían y lo colocaron en el altar, a los pies de los apóstoles, para ser distribuidos para los más necesitados. ¿Qué fue lo que ellos hicieron? Ellos resolvieron vender la propiedad, pero en el momento que vieron aquella montaña de dinero, combinaron con la mujer, no, espere, vamos a dar solo la mitad y la otra nos quedamos. Entonces, ellos no precisaban hacer eso. En vez de que Ananías y Zafira concordó con él, con Ananías. Y entonces ellos hicieron exactamente como habían planeado. Fueron y entregaron la mitad. Y Pedro le dijo, venga, ¿por qué es que usted dejó a Satanás llenar su corazón? ¿Por qué? Porque si usted quedase con todo era suyo. ¿Por qué usted resolvió dar la mitad? Si no tenía hecho un voto de entregar todo. Entonces, ¿por qué usted está mintiéndole al Espíritu Santo? No me está mintiendo a mí. Está mintiendo para el Espíritu Santo. O sea, fueron escogidos, estaban en medio de los convertidos, digamos así, pero no fueron llamados. No correspondieron. Mi amiga y mi amigo, a lo largo de la historia del Nuevo Testamento usted va a ver otros tantos, Alexandre, el Atuero, y otros tantos que dejaron la fe para abrazar al mundo. Verdaderamente muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Infelizmente, porque no
se dejaron, no se correspondieron a las llamadas, a la elección que Dios había hecho. Cuando Jesús dice, allí, allí, nombré a los escogidos, es cuando ella recibe el Espíritu Santo, ella tiene un nuevo nombre, ella ya tiene un nuevo nombre. Está allí registrado el nombre de ella, de él, en el cielo, porque recibe el Espíritu Santo. Ahora, si la persona no corresponde a su elección, Dios no puede hacer nada. Entonces, esta es la razón. Yo quiero decirle a usted como testimonio personal, yo conocí el Evangelio, yo solo venir a escuchar, a hablar de la Biblia cuando yo tenía 16 para 17 años. Yo a los 17 años comencé a frecuentar una iglesia evangélica. Tomé conocimiento de la palabra de Dios. Y hasta los 19 años yo aceptaba a Jesús. Yo había sido escogido por Dios, pero yo no correspondía. Durante 2 años yo quedé aceptando, levantando la mano, aceptando como Jesús, como Señor y Salvador, me bauticé en las aguas, pero no me entregaba. No correspondía a mi llamado. ¿Qué fue lo que sucedió? Yo me quedé en la iglesia, igual a Raimundo, un pie en la iglesia y otro en el mundo. Y es lo que más hay en la iglesia son Raimundos, personas que no se deciden, personas indecisas, indefinidas. Es lo que más hay. Es por eso que usted ve muchos creyentes fracasados, muchos pastores caídos, muchas personas que conocen las Sagradas Escrituras, pero tienen sus vidas siempre amargas. Entonces, de vez en cuando, siempre entra algún creyente de esa naturaleza con una palabra ácida, para censurar, criticar, en fin, no le hace mal, déjelo hablar. Nosotros permitimos, dejamos, nosotros podríamos cortar, bloquear, pero no quiero hacerlo porque quiero que todos conozcan el tipo de persona que hay. También participando de estas lives que yo hago diariamente. Pero usted ve entonces el espíritu de la persona que conoce la Biblia, conoce la palabra, pero tiene una mirada mala. No tiene aquella intención buena de querer sumar, ayudar, extender la mano, alertar. No, pero siempre con un mirar crítico. De eso está lleno. Las iglesias están llenas. Y dentro de la Iglesia Universal del Reino de Dios también hay pastores que, en fin, infelizmente, no se sometieron a la elección que Dios hizo. No le dieron valor a su elección. Con 19 años, finalmente, yo me entregué. Y de hecho y de verdad. Entonces, Dios, amiga y amigo, escogió a usted. Pero usted obligatoriamente tiene que sujetarse a esta elección y seguirlo. Jesús dice, quien ama a su madre, a su padre más que a mí, no es digno de mí. Quien ama a su hijo, a su hija, a su hermano, a su hermana, su marido, su esposa, quien ama a su dinero, en fin, si alguien coloca alguna cosa o alguien sobre de mí, no es digno de mí. Y yo me acuerdo
que yo tenía a mi madre. Ella era mi Dios. Era la primera en mi vida. Mi madre era la primera en mi vida. Yo era apasionado por mi madre. Porque todos nosotros, porque mi mamá era una madre, una madraza. Porque mi madre era cuidadora, fiera en la defensa de sus hijos. Ah, mamá. Y fue difícil soltar la mamá por Jesús. No fue tan fácil. 2 años que yo estaba enfrentando, oía la verdad, pero me entregaba como Ananías y Zafira, hasta que un día nosotros resolvimos, yo removí a mi madre del primer lugar y coloqué a mi Señor y Salvador Jesucristo, porque Él murió por mí. Mi madre dio la vida de ella por nosotros, pero ella no murió por mí. Ella no sufrió lo que Jesús sufrió. Ella no fue avergonzada, humillada. Ella no descendió a la sepultura por mi causa. No. No es por eso que yo la removí del primer lugar. Es porque yo no quería, yo no podría, yo no podría tener dos señores en mi vida, mi madre y Jesús. No. Yo tenía que escoger. Solo que era yo quien tenía que escoger. No era Dios, no. No era el Espíritu Santo, no. Ahí era yo. Entonces, yo solté a mi madre y coloqué a Jesús en primer lugar. Entonces, amiga y amigo, yo no sé qué es lo que usted tiene que aún no fue sellado con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no deseó sobre usted. Yo no sé cuál es el problema, pero solo algo yo sí sé, que si usted tiene algo o alguien ocupando el lugar que es de Él, del Señor Jesús, entonces usted no tiene el derecho de recibir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es solo para los escogidos y que se sujetan, que se someten, que corresponden. Que esto quede bien claro, es sí, sí, no, no. Y mire, preste atención, si usted se siente ofendida, ofendido por nuestro discurso, nuestra conversación, yo no puedo hacer nada, es lo que está escrito. Yo no estoy aquí inventando, no estoy aquí creando una doctrina, estoy aquí predicando la palabra de Dios. Y siempre estoy enfocándome en las palabras que el Señor Jesús habló. Él es quien habló. Quien ama a su padre, a su madre, más que a mí, no es digno de mí. Él es quien habló esto. Yo lo voy a dejar aquí registrado para que si usted no entendió bien, usted lo pueda leer, etc. Para que usted no tenga dudas. O es Él el primero o no es. O no está en su vida. Y esto, quien decide es usted. Cada uno tiene que decidir por uno mismo. Es por eso que muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Es por eso que los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. Jesús es magnífico y Él da su espíritu. Él llena de su espíritu a aquellos que corresponden a su llamada. ¿Entendió mi amiga, mi amigo? Nosotros colocamos ese video, este informe del último día en la tierra. Y del último momento, el último suspiro, de la última visión. Usted debe haber entendido muy bien. Esto va a suceder con usted, mi amigo, con todos nosotros, tarde o temprano. Si no fuésemos
arrebatados antes. Pero una cosa yo le puedo garantizar, mi amiga y mi amigo, un día los ojos espirituales, la visión del alma, ahora no es la visión física, sino la visión del alma, se va a abrir cuando nosotros dejemos este mundo. Y ahí, ¿quién va a buscar? ¿Quién viene a buscar nuestra alma? Aquel que nosotros hemos colocado en primer lugar en nuestra vida. Nadie decide, no sirve querer discutir. Yo soy esto, hago aquello. No quiero discutir eso. Esta decisión o esta situación va a suceder. Y si usted no se convence de que la palabra de Dios, usted tendrá esta experiencia y triste. Que Dios los bendiga a todos, que el Espíritu Santo abra su entendimiento. Nosotros hemos intentado llevarlos a una fe inteligente, a una fe racional, a una fe que no está apoyada en música, en himnos, en sentimientos, en emociones. Una fe que está apoyada exclusivamente en la palabra de Dios. En la palabra de Dios. La palabra. La palabra de Dios es espíritu. El espíritu de Dios es palabra. Es Dios, es palabra. Dios es palabra. Y si usted tiene su fe en Él, apoyada en su palabra, usted está bien espiritualmente, porque Dios es con usted. Ahora, si usted apoya su fe en las emociones, en los sentimientos, en el oba-oba de la reunión, amiga y amigo, en el momento del desafío, en el momento de las pruebas, de las luchas, usted se derrite y es por eso que hay muchos desiglesiados, porque apoyaron su fe no en la palabra de Dios, apoyaron su fe en las emociones del corazón, en el oba-oba, en los milagros. Usted ve, por ejemplo, Jesús curó 10 leprosos. 10 leprosos. Pero uno, el único, volvió, regresó. Piense bien, razone, piense bien, use su inteligencia. Usted va a llegar a la conclusión que verdaderamente Dios llama a muchos, cura a muchos, hace muchos milagros en muchas personas, pero pocos, infelizmente, se someten a su elección, a la elección que Dios hizo, de su verdad. Que Dios lo bendiga y hasta mañana en el nombre del Señor Jesús. Amén.